El dolor es llorar, pero el dolor también lo asocian con las heridas físicas, pero también el dolor se asocia con las heridas espirituales. Lo cierto es que el dolor saca lágrimas, pero yo veo un hombre que con el dolor sacó perdón y sacó misericordia. No sé si me está entendiendo. Y ahí es donde yo le quiero hablar. Dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Puede sentarse en esta maravillosa y preciosa noche. Amén. Pero denle un aplauso fuerte a Dios. Apláudalo bien fuerte. Yo sé que es difícil predicar siempre en esta fecha, en este día. Pero recuerde que yo aquí le he dicho algo. Los ambientes no hacen al cristiano. El cristiano cambia el ambiente. Amén. Así que alábelo con libertad. Génesis 3:15 es una de las primeras profecías bíblicas que habla de la gran promesa. Diga conmigo, la gran promesa. Y esa gran promesa está hablando de un redentor y de un salvador. Diga conmigo, un redentor y un salvador. Redentor es rescate, amén, o sea, salvación. Y dice Génesis 3:15 que fueron unas palabras que Dios estaba hablando con Adán y Eva, pero también estaba hablando con la genética del pecado, Satanás. Parece que en Génesis 3, versículo 15, había una sentencia. ¿Por qué había una sentencia? Porque el hombre había pecado. Amén. Ahora es impresionante porque el apóstol Juan dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tú me preguntarás, pastor, pero ¿por qué la Biblia compara a Jesús con un abogado? Amén. Cuando habla de abogado, habla de defensor. Un abogado estudió para salvar al culpable. Si usted no lo sabía, cuando hay un tribunal y hay una persona que está a punto de ser juzgada o condenada, siempre llaman un abogado. No puede ser condenado a alguien si no pasó por la mano de un abogado. ¿Me está escuchando? No puede ser juzgado a alguien sin antes no estuvo un abogado, porque un abogado es un defensor. Pero lo impresionante es que por más culpable que el hombre sea, el abogado va a tratar de buscar el atenuante, va a tratar de decirle: no digas esto, no hable lo otro, para tratar de hacer que tenga menos años de condena, o para tratar de sacarte de la culpabilidad. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan compara a Jesús con un abogado? Amén. Porque cuando nosotros vemos la escena de Génesis capítulo 3 versículo 15, estamos viendo que parece que hay una sentencia. La sentencia es contra Adán y Eva, pero la sentencia también es contra Satanás. La diferencia es que para Adán y para Eva aparece un abogado, para Satanás no, hay una condena para él. No sé si me está entendiendo, pero eso me hizo entender a mí que hay un enemigo que ya está derrotado, que está condenado. Pero para ti y para mí hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Y en Génesis 3:15 hay una sentencia. Pero escúcheme, sería ilógico, sería injusto que en una sentencia no aparezca alguien como abogado para traer un atenuante, para traer una salvación. Sería injusto. Entonces, por eso le digo que Génesis 3:15 es una de las primeras profecías de Dios donde Él está hablando de redención. Porque la redención no vino por causa del pecado. La redención ya estaba. Jesús es la redención. Eso lo habla el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. Juan dice: en el principio era. Y esa palabra era en la tierra suena en pasado, pero en la eternidad donde se creó todo, la palabra era está hablando de lo que ya estaba. ¿Me está escuchando? Lo que iba a ser era una manifestación en la tierra. No sé si me entiende. Cuando Juan 1:1 dice: en el principio era, esa palabra era en la tierra
suena a pasado porque le están hablando a hombres dentro del tiempo, pero en la eternidad tiene que ver con lo que ya estaba, que se iba a manifestar a su debido tiempo. Por eso yo entiendo que el perdón no viene por causa del pecado, porque Jesús es el perdón. ¿Me está escuchando? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no tenía ni plan A, ni plan B, ni plan C. Dios tenía un solo plan, el que ya había formado, el que ya había establecido. Ya él lo tenía, ya estaba formado, ya estaba establecido. Porque ese es un dicho que yo siempre diré que es verdad. Dios nunca va a hacer algo que no ha escrito. Lo que Dios hace ya lo escribió. Por eso es que yo le digo a la gente: tu bendición está escrita, tu respuesta está escrita. Espera, persevera, no te desesperes. ¿Por qué te anda angustiando? Haga lo que haga el diablo, la bendición tiene tu nombre, la respuesta tiene uno solo que lo crea allá en Facebook, porque aquí parece que alguien no lo está entendiendo. Tu bendición tiene tu nombre. Entonces podemos mirar que cuando Juan 1:1 habla, en el principio está hablando de lo que la eternidad ya tenía, lo que el eterno ya había determinado que iba a ser manifestado. Por eso aparece como verbo. ¿Por qué no aparece con el nombre? Porque el nombre era la manifestación. Escúcheme, le voy a explicar algo. Dios no podía venir como la esencia física de Dios, porque no lo podíamos soportar. Entonces por eso Hebreo dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Ese es el misterio del Ejad de Dios. Ese es el misterio de la soberanía de Dios, que Él tiene un reflejo y es su Hijo. Aleluya. Él es la misma esencia, no hay variación ni sombra de mudanza, dice la Biblia. Entonces papá dice: bueno, yo tengo que manifestar lo que ya estaba, no lo que va a estar. Yo tengo que mostrar lo que ya había hecho. Aleluya. Pero la forma de yo manifestarlo es a través del verbo. Pero el verbo va a tomar un nombre. Aleluya. El verbo tiene un nombre. Entonces cuando leemos Génesis capítulo 3 versículo 15, hay una sentencia ahí. Y yo, por lo que estoy leyendo, puedo entender que ahí estaba el Mesías. La Biblia dice que el mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy seguro que cuando el hombre pecó, Él estaba ahí para decir: yo soy el Redentor. Yo lo sé, papá. Antes de que ellos pecaran, ya yo estaba preparado. No sé si alguien lo entiende. Antes de que ellos pecaran, yo estaba preparado para eso. No, imagínese usted, no crea que Dios la cabeza y dijo: se acabó, se dañó todo. Dios no le llamó fracaso a eso. Dios le llamó redención. No sé si me estás entendiendo. Ahí aprendí algo. No hay pecado grande que no pueda ser perdonado por el amor de Dios. Por eso es que la derrota no es la caída. La derrota es no quererte levantar. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando hay caída y derrota, yo levanto mi mano y miro algo. Yo miro los códigos de la cruz. Los códigos de la cruz hablan de perdón. Los códigos de la cruz hablan de restauración. Los códigos de la cruz hablan de milagro. Alguien tiene que entender los códigos de la cruz. No. Para la gente la cruz es la cruz, pero los códigos de la cruz estaban en la profecía bíblica y te los quiero explicar. Y en Génesis 3:15 aparece una sentencia, pero en la sentencia estaba algo profético. Entonces mire cómo dice Génesis capítulo 3 el versículo 15. Él le dice: pondré en enemistad. Wow, pastor, lo primero que hay ahí, porque Dios le está hablando a la serpiente, pero también le está hablando a la mujer. La mujer representa a la madre de todos los vivientes, era Eva. Ahora dice: y pondré enemistad entre ti. Cuando aparece la palabra ti, ahí aparece serpiente. Ti es la serpiente, y a la mujer, que representa a la madre de todos los vivientes, Dios le da una promesa. Porque no puede haber sentencia sin promesa. Eso es lo que hace el abogado. El abogado dice: está bien, fallaste, pero te voy a dar esta salida. Lo que dice Cristo: está bien, fallaste, pero yo soy la salida. Cuando vean mi nombre, cuando vean mi manifestación, la humanidad podrá encontrar una salida. Él dice: no hay mayor pecado que yo no pueda perdonar. No hay caída que yo no pueda levantar a un hombre. Por eso en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad. O sea, yo dije: wow, aquí esto es impresionante, porque la tercera palabra que aparece, aparte de ti, mujer,
enemistad. La cuarta palabra que aparece es la palabra simiente. Diga conmigo, simiente. Cuando hablamos de simiente, la palabra simiente viene de la palabra griega semen, así. Cuando la ciencia médica le da el nombre de semen, es porque ellos saben que ahí viene la simiente. Escúcheme, todo semen va a una matriz. La matriz es el sistema de producción. ¿Me está escuchando? Cuando se habla de matriz, se tiene que hablar de producir. Una matriz fue diseñada por Dios para dar a luz. Lo impresionante de las matrices, yo no sé si alguien me entiende, pero yo veo matriz bendecidas aquí. Lo impresionante de la matriz es que no toda matriz fue diseñada para dar una simiente santa. Por eso a María el Señor le dice: bendita de todas las mujeres, porque la matriz de María estaba diseñada para dar la simiente santa. No sé si lo sabe, pero tu matriz fue diseñada para dar una simiente de profeta, de evangelista, de pastor. Tu matriz está dentro del sistema productor de Dios. Y lo que pasa en Génesis 3:15 es que cuando se está hablando de simiente, se está hablando de matriz. Cuando se está hablando de matriz, se está hablando de mujeres dando a luz. Diga conmigo, mujeres dando a luz. O sea, cuando se habla de simiente, Dios no vio simiente solamente como simiente, sino como matriz dando a luz. Pero esa matriz de la que él estaba hablando era matriz que iban a dar a luz, no cualquier cosa, sino parte de la simiente que traía el plan de salvación. Entonces le dice a la mujer, que es la madre de los vivientes, Eva, le dice: esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Entonces podemos mirar que Caín mata a Abel. Y por allá adelante la Biblia dice: no como Caín, que era del maligno. Mire cómo dice, no dice es. Parece que Caín, antes de estar, ya Caín parece que a causa del pecado, su simiente quedó ligada no al bien sino al mal. Pero Abel era el hombre que a Dios le agradaba lo que hacía. No fue que Abel dijo: Dios, yo soy más bueno que él. Es que a Dios le gustaba Abel. No fue que tú eras más bueno que otro, es que tú le caíste bien a Dios. Él te llamó, él te vio. Nosotros no éramos más buenos que nadie. Por eso Romanos capítulo 9 versículo 14 dice: esto no es del que quiere, esto no es del que corre, esto es del que Dios tiene misericordia. Que te y le dijiste a Dios: llámame a mí porque yo predico más bonito. No, la misericordia de Dios se estableció sobre tu vida. Nosotros no éramos más buenos, nosotros no éramos más buenos que la gente que andaba con nosotros, que hoy no están. Yo por lo menos tuve muchos amigos que hoy no están. Si yo lo miraba a él y lo comparaba conmigo, yo creo que los dos éramos igual de malos. Ninguno de los dos merecía misericordia. Amén. Y ellos hoy no están. Algunos murieron trágicamente. Cuando yo miro esta escena, yo no me enorgullezco, yo le doy gracias a Dios, porque esto no es del que quiere ni del que corre. Te voy a decir algo: hay gente que quiere ser como tú, pero no pueden. Hay gente que se fue de esta tierra que quiso ser como tú y no pudieron. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que no quiere ser. Está viendo que sobre ti cayó la misericordia de Dios. ¿Para qué tú quieres plata si cayó lo más grande? Entonces podemos mirar en la Biblia o en la escritura que cuando está hablando de simiente, está hablando de generación. Y a Eva Dios le está estableciendo que va a venir un sustituto. Aunque mataron a Abel, Abel era el que Dios había escogido. No significa que todo se había detenido, porque ahora Dios manda
a un Seth, que significa Dios me sustituyó. O sea, Dios reemplaza, me está escuchando. Y Seth viene como ese padre de Matusalén, como el padre de Enos y como el padre de Enos con C, el que fue traspuesto. Ahí se comienza a hablar que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Cuando se comienza a hablar de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, cuando nace un Seth, me está escuchando, y ahí es donde viene un Enos, un Matusalén, y de ahí de Matusalén luego vamos a ver a Arán, a Taret, vamos a ver a Noé, de ahí de Noé más adelante vamos a ver a un Abraham. Comienzan a aparecer nombres que parece que son hombres que vienen de una matriz. Diga conmigo, vienen de una matriz. Parece que Dios viene formando la simiente. Alguien me tiene que entender. Parece que Dios viene formando la simiente. Aleluya. Cuando nació Noé, Dios dijo: ahí va la simiente. Ahí va la simiente. Cuando la mamá de Noé alumbró a Noé, Dios estaba mirando Génesis 3:15. Tu simiente te va a herir en la cabeza. Cuando nace Noé, parece que se da un break ahí y se hace un paréntesis, porque comenzó a ocurrir algo. Si los hijos de Seth, que representaban la generación de Dios, por eso dice: y caminó Enoc con Dios y fue traspuesto, porque era una generación que venía en comunión con Dios, pero de repente parece que algo se corrompió. ¿Y qué pasó? ¿Qué aconteció, pastor? Explíqueme, pastor, ¿qué pasó? Parece que había una generación de Caín. Hay una teología por ahí que dice que fue que los ángeles se acostaron, aleluya, con las hijas de los hombres. No, eso es antibíblico, eso no se puede. Pero hay una explicación, mi amado hermano, y yo se la quiero dar. La Biblia dice que cuando Caín pecó, Dios le coloca una marca y él dijo: yo voy a andar errante. Si usted analiza el término errante, yo voy a andar caminando. Ahora, es probable que Caín anduvo errante, pero de repente de las hijas de Seth, aleluya, se enamoró alguien de Caín y Caín estuvo con ella. En aquel tiempo estaban entre familia, era permitido, me está escuchando, y entonces ahí comenzaron a nacer la familia de Caín. Pero parece que la genética simiente se comenzó a mezclar y se comenzó a contaminar. Científicamente está determinado que cada 3 o 4 generaciones se desfigura la genética. La genética la descubrieron en la década del 60. Cuando hablan de genética, hablan de la transmisión, me está escuchando, que es la transmisión. En la Biblia se practicaba cuando el viejito Jacob comenzó a decirle a Rubén: Rubén, tú no vas a ser el primogénito. Cuando el viejito Jacob comenzó a decretar, no solo estaba hablando a hombre, él estaba hablando a la genética. Él estaba traspasando bendición a la genética. Él estaba traspasando bendición a la simiente. Por eso tu boca tiene que ser impartidora de bendición a tu genética, a tu simiente. Tú no te puedes levantar y maldecir a tus hijos. No lo ates, porque eso tiene poder. Yo lo leo en la Biblia. Yo me doy cuenta que cuando José trajo a Manasés y a Efraín, los trajo, y ¿sabes qué hizo el viejito Jacob? Le dijo: no, mire. Entonces llegó el tiempo de bendecirlo. La cultura hebrea decía que la bendición era del mayor. Eso decía la cultura hebrea. Pero entonces el viejito Jacob cambia. La mano derecha era para Manasés, según la cultura de la tierra. Pero el viejito Jacob no coloca la mano, cambia la mano. Él dirige la mano como Dios le dice y coloca la mano derecha sobre. Y José se molesta, porque José sabe el poder de la impartición. José sabe la transmisión de la bendición a través de la palabra de un hombre de Dios. José sabe eso, me está escuchando. Entonces José dice: papá, así no se hace. Y él le dice: yo lo sé, él va a ser de Efraín significa multitud de naciones gentiles, porque Efraín estaba representando la gracia de Dios en el pueblo que no era llamado pueblo. Alguien alaba a Dios. Amén. Entonces José en los antiguos era de poder. ¿Qué le imparte a tus hijos? Vamos a impartirle bendición, ora por ellos, bendícelo. Tu matriz fue una matriz que estaba en el sistema productor de Dios.
Tu simiente es simiente de bendición. Entonces podemos notar y podemos mirar por la palabra de Dios y por la escritura que la impartición bendecía la genética. Por eso es que tú te das cuenta en la escena cuando Noé sale del arca, estaba Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet, todos vienen del mismo árbol, pero hay una genética que Dios escogió. Diga conmigo, todos vienen del mismo árbol, pero hay una genética que Dios escoge. Resulta que cuando Noé salió del arca, ahí va la simiente del pecado. Tú me vas a decir, pastor, murieron los hijos de Caín, los que andaban, pero la simiente estaba desfigurada ya. Ahora tú me vas a preguntar, pastor, ¿y por qué hay gente china, negra, blanca? Hay gente morena, alta. ¿Por qué había gigantes en aquella época? Bueno, con la desfiguración de la genética vinieron los cambios. Ya científicamente se sabe que la genética es la que traspasa los rangos. Cuando hay dos cromosomas iguales, hay desfiguración de genética. ¿Me está escuchando? Es A y B para que algo funcione. Cuando es A y A, algún problema puede haber. Los ojos pueden salir gris, los ojos pueden salir negros, los ojos pueden salir verdes, la piel cambia. ¿Me está escuchando? Cambia el pigmento. Eso se llama genética. La genética es la que trae la formación. Entonces, con el cambio de la genética, entonces unos hombres comenzaron a salir más gigantes. Ese gigante estuvo con una mujer que podía ser pequeña, pero él le transmitió ya la desfiguración genética del gigantismo, y a esa mujer le nació otro gigante. Y ahí se comenzaron a regar las razas, las tallas, las estaturas. A algunos le cambió el pigmento de la piel y la piel salió más negra, más colorada. Y ese hombre un día estuvo con una mujer, y cuando estuvo con una mujer, de repente él dio otro hijo, porque ya va la desfiguración de la genética ahí, y salió otro muchacho moreno. Lo digo con todo el respeto, ¿me está escuchando? Ahí comienzan a salir los colores, la raza. En la torre de Babel, Dios lo que hace es confundir las lenguas. ¿Me está escuchando? Y comenzaron a hablar diferentes lenguas, y cada gente buscó al que hablaba con su lengua. ¿Me está escuchando? Entonces, pero lo que pasa cuando Noé sale del arca es que Canaán se burla de su padre al verlo desnudo. Diga, el poder de la impartición en la genética. Y lo que hace el viejito Noé en el mundo espiritual es que esa genética de Cam le dice que Cam, tú vas a ser ¿qué? Maldito. Así le dice. Lo maldice. Cam se convierte en Canaán. A Jafet le suelta una palabra de bendición, pero a Sem, la genética de Sem era la simiente santa. A Sem le habla de bendiciones, y de Sem es de donde vienen los lomos de Taré, de Arán, de Abraham. Es de Sem. El nombre de Sem significa, aleluya, semitas. Por eso el primer nombre que recibieron los israelitas fue los semitas. Ahora, Sem por ahí arriba da un hijo llamado Haber. El nombre Haber significa los que pasan al otro lado. De ahí viene el nombre de Hebreos, porque Hebreo significa los que pasan al otro lado. ¿Me está escuchando? Dios venía formando la simiente. Dios venía trayendo la simiente. Dios venía preparando la simiente. Era en Sem, no era en Cam, no era en Jafet, era en Sem. ¿Me está escuchando? Entonces tú te das cuenta que Dios va apartando, no va rechazando, va apartando. Dios va escogiendo. Cuando viene Abraham un día busca esposa, y entonces nace un Ismael, pero no era Ismael. Dios dice, no está bien, Ismael, tú vas a ser una gran nación, aleluya, pero tú no eres Ismael. ¿Me está escuchando? Entonces cuando nace Isaac es la simiente de Génesis 3:15. Isaac es la simiente de Génesis 3:15. Luego Dios busca esposa para Isaac, aleluya. Isaac, aleluya, luego da luz un Jacob y un Esaú. ¿Me está escuchando? Pero el que nace primero, según la tierra, según la cultura de la tierra, la bendición se establecía sobre Esaú, no sobre Jacob. Pero parece que desde el comienzo Dios había cambiado eso, porque el mayor era Caín, pero la bendición estaba sobre Abel. Porque yo aprendí un principio aquí, es
que la bendición está sobre los menores, no sobre los mayores. ¿Por qué, pastor? Explícame eso. La palabra menor significa servir, humillación. Tú no sabes que el que se humilla será exaltado. Eso es lo que estaba representando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la Biblia yo encuentro que siempre Dios prefería el menor, porque lo que Él me estaba enseñando desde el principio espiritual es que la bendición siempre se establece sobre el menor. Menor es servir, menor es entregarse, menor es estar humillado. Entonces la bendición cae sobre Jacob. El gran poder que hay en servir, el gran poder que hay en estar humillado. La bendición cae sobre Jacob, y de Jacob nace el nombre de Israel. Jacob lucha con el ángel y le dice: no te llamará más engañador ni suplantador, sino Israel. Ahí nace la nación. De Israel nacen 12. Esos 12 se conocen como Rubén, Gad, Neftalí, Isaacar, Zabulón, Dan, Judá. Y esos 12, de esos 12 hay 2. Uno es Leví. Leví representaba el sacerdocio de la tierra. Leví era el sacerdocio de la tierra. Lo que hacía Leví era cumplir una sombra del verdadero sacerdocio. Leví era Aarón, Moisés. Ellos sirvieron, pero ellos eran solo una sombra. El problema del sacerdocio de Leví es que fue imperfecto, cometió errores. El sacerdocio de Leví no pudo traer la redención en las ofrendas. No sé si me estás escuchando. Pero luego, cuando yo veo a Judá, por allá por Génesis 49:8, cuando comienza la impartición sobre la genética, a cada uno el viejito Jacob lo comenzó a llamar. Los llamó uno por uno. Y entonces cuando llama a Judá, le dice: Judá, cachorro de león. Ay, tremenda palabra, cachorro de león. ¿Sabe algo, Judá? Los hermanos, tus hermanos se van a inclinar ante ti. Eso estaba cayendo en la genética. Parece que el viejito Jacob estaba viendo Génesis 3:15. Él sabía que en Génesis 3:15 se estaba hablando de una simiente. Era una generación que venía no con cualquier descendencia. Entonces le dice: Judá, te van a alabar tus hermanos. Pero le dice: Judá, no va a faltar el cetro. Y se habla de rey cuando todavía no había rey. Se habla de rey cuando todavía no había rey, porque le estaban profetizando a Judá: Judá, de ti se va a levantar el rey verdadero. Judá, de ti se va a levantar el rey de reyes. Judá, tú eres la simiente. Eran 12, pero Dios escogió uno. El sacerdocio de Judá era el sacerdocio del cielo. Leví era una sombra solamente. Los sacrificios de levitas, de Leví, no podían redimir, no podían perdonar. Pero de Judá venía el verdadero sacrificio. Venía el cordero pascual, el que iba a traer. Alguien tiene que alabar a Dios. Judá, cuando Dios ve a Judá, le dice: aquí donde yo quería llegar. Esta es la simiente. Y Judá ni idea tenía que de él se iba a levantar un rey y un sacerdocio. Usted ha leído esa escena cuando Abraham viene de luchar contra el rey de Kedorlaomer, porque estaba rescatando a su hermano Lot. Pero con lo que Abraham se encuentra, para usted parece sencillo, pero con lo que Abraham se encuentra es una sobrenaturalidad. Yo no se lo puedo explicar con palabras de la tierra, pero según la Biblia, lo que Abraham se encuentra no es cualquier cosa. Porque a Abraham le sale el encuentro Melquisedec, rey de Salem. La palabra Salem era Jerusalén, rey de paz, rey de justicia. Ahora, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, aparecen 2 palabras que no eran comunes en esa época. Si tú vuelas a Abraham, tú le vas a decir: pero explícame qué es sacerdocio y qué es rey, porque no había ni rey ni sacerdocio. Y impresionante, porque él, Melquisedec, es el que le da a Abraham antes de Abraham darle a Melquisedec. Es más, Hebreo me dice que él no tenía ni principio ni fin, no tenía genealogía. Parece que es una teofanía con lo que Abraham se está encontrando. ¿Me está escuchando? O sea, la mente humana trata de buscar quién es Melquisedec. Yo creo que es una teofanía, es una manifestación de la gloria de Dios. A mí me parece que Dios le estaba presentando el plan a Abraham. Le dice a Abraham: ¿por qué él te da pan y vino? Porque el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. No sé si me estás entendiendo.
dice que Melquisedec le da pan y le da vino. Jesús dijo: cada vez que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte todavía no había venido él, pero parece que el Padre le está diciendo a Abraham: te voy a mostrar a la simiente pan y vino, pan y vino. Ahora, impresionante, porque ¿qué representa también el pan y el vino? Ahí hay un principio impresionante, y es que Dios te da primero a ti para que luego tú le des. No es que tú tienes para darle a Dios, es que Dios a ti te dio primero para que tú le des a Él. Si no lo sabías, el que le dio pan y vino a Abraham fue Melquisedec. Y luego Abraham entiende la revelación y dice: no, yo tengo que darle los diezmos a este hombre. Dile al que está a tu lado: Dios primero te dio a ti, no fue que tú le diste primero a Dios. Y aquí es donde yo desarmo el principio del que dice que a Dios no se le puede dar. No sé desde qué cabeza sale. Cada vez que Dios te bendiga, honra a Dios. El ejemplo me lo dio Abraham. Parece que Abraham le está mostrando la simiente de la muerte, pan y vino. Cada vez que bebieres este pan y comieres esta copa, eso es algo figurativo. Entienda que la interpretación de la Biblia es metafórica, parábolas, prosopopeyas figurativas, pero todo lleva un sentido espiritual. Y ese pan y ese vino no son literalizados. Ese pan y ese vino era el cuerpo y la sangre de Cristo. Parece que Dios le está diciendo a Abraham: este cuerpo va a ser molido, va a ser partido. Estaba leyendo en Apocalipsis capítulo 5 y aparece la palabra cordero inmolado 5 veces y la palabra león aparece una vez. La palabra inmolado es la palabra griega, aleluya, se me fue ahora, pero en griego inmolado es totalmente destrozado, totalmente herido. Ese es el significado de inmolado. Parece que Juan en Apocalipsis sabe lo que Cristo sufrió. Él ve cómo él fue inmolado, cómo fue desfigurado. Me está escuchando. Parece que su sangre se derramó y parece que su cuerpo fue totalmente desgarrado por los garfios de los azotes. Me está escuchando. Parece que Isaías también estaba mirando lo que Cristo había sufrido y lo que Cristo había vivido sin haber Cristo venido. Parece que los profetas se metían en la recámara de la revelación de Dios y Dios le decía: míralo, así va a pasar, aunque no lo entiende, escríbelo porque es profético. Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Delante de sus trasquiladores cayó. Aleluya. Isaías 55 verso 5 dice: herido fue nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Y quiero adelantarme un poco porque sé que si profundizo no terminamos hoy. Quiero centrarme en la palabra herida, porque el patrón o el código de la cruz hablaba de herida. Pero tú me vas a preguntar: pastor, la Biblia no dice en ningún lugar que él iba a morir en la cruz. La pregunta es: ¿por qué Dios se reservó la palabra cruz? No fue que los romanos los colocaron en una cruz porque ellos quisieron inventar. La pregunta es: ¿por qué la Biblia dice que iba a ser molido, que su cuerpo iba a ser desgarrado, que iban a traspasar los pies y las manos, que iba a estar deshidratado? ¿Por qué nunca se habló de la cruz? Solamente en Gálatas 3:13 dice: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Parece que el apóstol Pablo toma esa cita de Deuteronomios, donde habla de que el que era colgado en un madero era como una persona en maldición. Me está escuchando. La pregunta es: ¿por qué nunca la Biblia dice que Jesús iba a morir en una cruz? Bueno, repita conmigo: todo sacrificio necesitaba un grande altar. Me está escuchando. Los sacerdotes, según el orden de Leví, ofrecían sacrificio en un altar, y mientras más grande era el sacrificio, más grande era el altar. Me está escuchando. Pero el problema de esos sacrificios es que no se llevaban el pecado, solo lo cubrían. Me está escuchando. Ahora viene un sacerdote, el sacerdote eterno, el sacerdote verdadero. A través de la simiente de Judá viene ese sacerdote. Ahora, ¿por qué la Biblia nunca habló de la cruz, pero sí habló de molido, de por su llaga hemos sido curados? Porque Dios parece que dice: si hay una manera de confrontar el mal, tiene que ser en un grande lugar, y el grande lugar era la cruz. Wow, ahí encuentro los códigos de la cruz. Si tiene que haber un grande lugar para destronar el mal, en la cruz. Me está escuchando.
Todo sacrificio grande necesitaba un gran altar. Y parece que un instrumento que era maligno. Los egipcios usaban la cruz esbéltica. Era una cruz en forma de círculo arriba. Los antiguos sumerios, los sirios, muchas culturas antiguas usaban la cruz como sinónimo de maldición, de tortura, de castigo. La cruz no era de los cristianos, me está escuchando. Nunca fue un símbolo cristiano. Los romanos adoptaron este método de tortura de la cruz. Para los romanos la cruz era sinónimo de rebeldía, de rebelión, de maldición, de pecador. Nadie quería estar en la posición de la cruz. Ningún hombre quería estar ahí. Por eso es que antes de Jesús ser muerto, había un hombre llamado Barrabás. Era celote. Los celotes eran revolucionarios. Claro que un celote se merecía la cruz, no un cordero, pero la profecía decía que era el cordero. Lo que me da a entender es que él toma la posición para colocarse por nosotros. Me está escuchando. Él sabía que nosotros no íbamos a soportar. Él sabía que un celote, que un pecador no iba a soportar una cruz. El único que la podía soportar era el que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo para traer redención y salvación. Y Jesús va al método de tortura más terrible. Pero pastor, herida. Porque los códigos de la cruz, la herida. ¿Por qué te hablo de esto? Porque lo que provoca la herida es dolor. Pero ¿sabes qué aprendí yo? Yo estaba orando por la madrugada y el Señor me dice: ¿tú sabes qué provocó la herida sobre mí? Que yo perdonara. Él dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Tú sabes cuál es el problema? Diga, el mensaje de la cruz. Nosotros no hemos entendido muchas veces el mensaje de la cruz. Porque Él en la cruz, que aunque le causaron herida, la herida provocó perdón. La herida provocó amor. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Qué está causando la herida sobre tu vida? Cuando nos vamos por allá por Mateo capítulo 5 versículo 41, la Biblia dice: al que te obligue a llevar una milla, Él le dice: llévasela por 2 millas. Al que te quite, déjalo que te lo quite. Pero allá en 5:44 Jesús dice: bendecí a los que os maldicen. Wow, eso es raro, Señor. ¿Cómo así que el que me está maldiciendo yo lo tengo que bendecir? El que habla mal de mí, cuando alguien habla mal de mí me causa heridas. Esa es la herida más grande, cuando tú sabes que alguien es tu amigo y te habla mal de ti. Esas son las heridas que más daño hacen. Ahora, Él me está mostrando que los códigos de la cruz me dicen que las heridas en Él no provocan resentimiento, que las heridas en Él, yo siento a Dios, las heridas en Él provocan que Él perdone. Le dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El mensaje de la cruz que debemos entender es que las heridas deben provocar en ti el carácter de Jesús, y no las heridas provocar el carácter del monstruo humano que llevamos dentro. Por eso es que el carácter humano es probado por las heridas que Dios permite que se provoquen. Hay cosas que pasan, son códigos de la cruz para la iglesia. Dios dice: voy a permitir que te persiguen, que te aborrezcan, para ver cuál es el mensaje que tú has entendido de la cruz. Si Isaías dice que Él iba a ser molido, si Apocalipsis 5 me dice que Él era inmolado, ese dolor tenía que provocar algo. Por eso es que tú te vas a dar cuenta que cuando Jesús lo atrapa, lo que hace don Pedro es tomar una espada y mocharle la oreja a Malco. Pero Jesús sana la herida de Malco. Las heridas de Jesús provocan perdón. O sea, pero hay gente que tiene que olvidarse de lo que pasó hace 20 años, porque no puede ser que las heridas de ayer todavía estén presentes. Diga, el mensaje de la cruz es que la herida de Jesús provocaron perdón y no dolor. Ese es el mensaje central. Jesús dice: al que te bendiga, 5:44 de Mateo, al que te maldiga, bendícelo. Señor, ¿cómo así que Él me está maldiciendo y yo lo tengo que bendecir? Al que te aborrezca, ámalo. Al que te persigue, ámalo, dice Jesús. Las heridas de Jesús en la cruz, ese era el lugar donde nadie quería estar. El Gólgota, las afueras de la ciudad. El código de la cruz me dicen que eran las heridas. Yo aprendí algo y Dios me dijo: Hanner, las heridas te hacen ver cuál es el carácter de mi que está en ti.
Dios va a permitir que te causen heridas para ver cuál es el carácter que tienes, si el del monstruo humano o el de Jesús en tu vida. ¿Por qué le digo el monstruo humano? Porque todo humano llevamos un monstruo por dentro. Cuando coges rabia, cuando no te desconoces, cuando cometes una locura porque te hicieron algo que no te gusta y pierdes la cabeza, y cuando reacciona dice: a todos nos ha pasado. A eso le podemos llamar el monstruo humano. Y ese monstruo humano no podrá, aleluya, cambiar si no entendiendo el código de la cruz, las heridas. Porque si las heridas en él provocaron fue que él perdonara, yo tengo que entender que las heridas, aunque me duelan, tienen que provocar que yo bendiga a mi enemigo, que yo ore por mi enemigo. Y él sanó la herida de su enemigo Malco, como yo no voy a sanar las heridas de mi enemigo. Por eso la Biblia decía, la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Ahí están los códigos de la cruz. No agarramos esos códigos. No puede ser que llevemos la Biblia, pero todavía las heridas, lo que están provocando es más heridas. Pero las heridas de Jesús, lo que le provocaron fue código. Al ladrón de al lado le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Las heridas estaban provocando perdón. Esteban parece que entendió los códigos de la cruz, porque Esteban lo estaban apedreando y Esteban no vio a los que les tiraban las piedras. Esteban dijo: yo veo los cielos. Hay algún Esteban aquí que tiene que comenzar a ver los cielos abiertos y a decir: aunque me estén golpeando, aunque me estén haciendo daño, lo que están provocando las heridas es que yo ame más a Dios. Las heridas no están provocando en mí un hombre resentido, un hombre amargado, un hombre con falta de perdón. Las heridas que me hacen, lo que están provocando es que yo ame a mi enemigo. Aleluya, que yo ore por él, porque el Señor me dijo: ora por tu enemigo. Pero cuando ese monstruo humano a veces sale, porque hay cosas que aparentemente parece que estuvieran sanadas. Y a mí algo me marcó cuando era niño. Pastor, usted siempre sale con algo que a usted le pasó. Es que entran en los mensajes. Cuando yo estaba niño tenía un amigo que era mi mejor amigo. Teníamos 7 años, nunca se me olvida. Los papás nos compraban la ropa igual. Es más, eso ahí se quiso meter el diablo, porque entre los dos armamos una pandilla. Satanás me ató para eso desde niño, pero Dios me desató para ser un líder. Yo recuerdo que ese amigo mío un día se cortó el pie y se hizo una brecha grande. Y la mamá lo comenzó a curar todos los días, a curar. Y le comenzó a salir piel y se le sanó la herida. Y yo cuando estaba con él le decía: pero muéstrame, wow. Cuando ya estaba sanada. Pero había un problema. Él iba caminando conmigo y cuando pisaba le dolía, lloraba. Y un día yo fui con él donde la mamá le dije: mire, cuando él camina y que pisa, le duele el pie y llora. Yo recuerdo que en aquellos tiempos no había puesto de salud y había un colegio Fe y Alegría, que era donde venían los doctores gringos de allá, y ahí atendían a los niños y lo llevaron. Yo entré con él, éramos tan amigos que entré con él al consultorio, y yo recuerdo que el doctor le dice: levanta el pie, y le comenzó a meter el dedo donde estaba la herida aparentemente sanada, y mientras se lo metía duro que parecía sana, el muchacho lloraba y decía: me duele. El doctor le dijo: aquí hay un problema, hay que volverle a abrir la herida para que pueda sanar, porque todavía la herida está abierta, porque tiene algo que le está cortando por dentro. Y así a veces que parece que pasa en nuestra vida. Parece que la cosa pasó 20 años atrás, pero 20 años después todavía esa herida está ahí. Todavía esa herida provoca efecto. ¿Cuándo sale esa herida? Cuando te tocan la parte que no te tienen que tocar. Sale inmediatamente. Lo que es pasado es un presente. Parece que la herida, aleluya, para ti no es causa de perdón, sino que la herida está cortando más. ¿Me está escuchando? Pero Jesús no me enseñó así. Las llagas de Cristo, las heridas. Por eso dice: tu simiente le herirá. O sea, cuando Dios está viendo la herida, Dios está viendo perdón. Cuando Dios está viendo la herida, Dios no está viendo herida, Dios está viendo redención, Dios está viendo salvación. Hay gente que parece que espérate ahí, recuerdo tal día, comienza a escribir: tú me hiciste esto, pero ya pasó. Jesús en la cruz me dijo que las heridas de él no provocaron, que dijo, ¿sabes qué le dijo a Pedro? Pedro, hazme un favor y guarda la espada, Pedro, porque el que mata espada va a morir. ¿Tú no crees que yo puedo orar a mi Padre? Y mi Padre envía 12 legiones
Jesús le está diciendo, el principio es que si yo oro y vienen los ángeles, los matan a ellos, pero yo no voy a la cruz. Y el asunto aquí que le estaba diciendo él es Pedro, es que yo tengo que ir a la cruz. Mi asignación es que yo sea molido. Mi asignación es que yo sea torturado. Esa es la realidad. Su espalda quedó lacerada. Se dice que los garfios arrancaban la carne, que se alcanzaban a ver las vértebras. Jesús estaba en la cruz. Jesús, según el Salmo 22, versículo 7 dice, todos los que me ven menean la cabeza, estiran la boca. De ti se han burlado, ¿verdad? Han hablado mal de ti. A ti no va a pasar. Bueno, mira Jesús, Salmo 22, 7. Le meneaban la cabeza, estiraban la boca. Él no era cualquiera, él era el rey de reyes. Por eso la Biblia dice, si en el árbol verde hicieron estas cosas, que no harán en el seco. Yo soy el seco, él es el verde. Si en el verde lo hicieron, ¿cómo no lo van a hacer en mí? Pero las heridas lo que deben provocar en mí es perdón. No que me dañen, no que provoquen que yo soy un mal cristiano. Así que hoy, a partir de hoy, si codificas este mensaje en tu alma, si lo codificas en tu alma, todo el mundo no codifica un mensaje en su alma. Tú sabes, ha marcado a mí en Dios cada día. A mí me gusta codificar mensajes, hombre de Dios, porque no son ellos, es Dios a través de ellos. Y eso parece que cuando viene el desánimo, Dios me dice, escucha, hablé. El problema es que no todo el mundo codifica el mensaje en su alma. Hay gente que codifica el mensaje en la emoción, y la emoción no es lo mismo que codificar en el alma, porque la emoción es eterna. Pero el codificar el mensaje en tu alma te marca. Sepa lo que más nunca se lo va a olvidar. O sea que a partir de hoy, cada vez que alguien te hiera, te vas a acordar de los códigos de la cruz, la herida. A partir de hoy no serás capaz de vivir bravo con alguien, aunque te haya hecho el daño él. Yo siempre le digo a la gente, hay gente que me ha venido a pedir consejos, que porque le hicieron, y yo le digo, te voy a decir algo. Jesús murió con enemigos, pero él no era enemigo de ellos. Ellos se hicieron enemigos de Jesús, pero Jesús no era enemigo de ellos. Hay gente que se hace su enemigo, pero tú no eres enemigo de ellos. El problema es que ellos se hacen enemigos tuyos y tú te dejes dañar el corazón, y también te vuelves enemigo de ellos. Por eso Jesús dijo, bendice a los que maldicen. Ese es el principio de las heridas. Ese es el código de la cruz. Que entre más herida hubo, más perdón hubo. Su vida quedó inmolada, pero él dijo, perdónalos. Y Pedro un día dijo, ¿sabe algo? Yo copio algo de mi maestro. Según la historia, Pedro fue crucificado al revés. Pedro dijo, no me crucifiquen como lo crucificaron a él, crucifíquenme al revés. Siento al Espíritu de Dios. Cuando yo leo esto en la madrugada, yo lloro, me quebranto. Y yo digo, wow, qué códigos tan hermosos. Dios me dijo, siéntate, te quiero mostrar los códigos de la cruz, lo que estaba codificado en la cruz. Que la gente lo ve como elemental, como una cruz, pero era el mensaje lo que llevaba. Y por eso dice, el herido, molido. Las heridas provocaron perdón. Cuando el monstruo humano que quiere salir en nosotros quiera salir, lo que lo va a esconder, o lo que lo va a llevar fuera, son los códigos de la cruz. Acuérdate de las heridas de Cristo. Y al que lo maldijo, él no lo maldijo. A Judas le dijo, amigo, con un beso entregas. Él se quedó solo. Se quedó solo en la cruz. Tú y yo no estábamos ahí, pero Él sí estaba en nosotros. Por eso hoy estamos aquí. Como hombre, tú te lo imaginas a Él en la cruz, en esa cruz alta. Imagina su mirada desde allá arriba, meneándole la cabeza, escupiéndolo, burlándose de él. Y como cordero, siento a Dios, como cordero,
Él es lo más hermoso que hay. La humanidad tiene que entender el mensaje de la cruz. Los cristianos tenemos que entender el mensaje de la cruz de Jesús. El apóstol Pablo es el hombre de los misterios. Cada vez que habla de misterio le está hablando de códigos que él encontró en Jesús. Por eso él en cierto momento dijo: ¿qué me separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada. ¿Cómo te va a faltar del evangelio que te provocaron una herida? ¿Cómo te va a apartar del lugar donde alabas a Dios? Que alguien no te saludó. Ese no es el mensaje de la cruz. Las heridas deben provocar más amor en tu vida. Imagínate a Jesús allá en la cruz, solo. Él estuvo solo. Salmo 22:1. Quisiera tener 7 horas para predicar todo este mensaje. Salmo 22:1. David dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si alguien estuviera con David, le dijera: David, tú estás solo, tú no estás solo. Pero David le diría: espérate ahí. Lo que pasa es que mi espíritu, mi alma entró a la recámara del Padre y parece que yo vi a un rey que estaba solo. Todo el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre él. David no dijo esas palabras solo para él. David, su boca estaba profetizando lo que el Eterno iba a vivir, lo que el Mesías iba a vivir. Por eso él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Salmo 22:7. Todos los que me ven menean la cabeza. Boca, o sea, le dijo: se burlan de mí. Salmo 22:12 dice: muchos toros de Basán me han rodeado, toro fuerte. Basán era la región de los toros más rudos, con más carácter. La Biblia está haciendo una figuración, una exégesis figurativa de lo que era el carácter de los hombres que iban a atrapar a Jesús. ¿Me está escuchando? Los soldados romanos venían con los sacerdotes que no tenían amor para nada. Tenían letras, palabras, pero no tenían amor. Lo atraparon, dice, para que se cumpliera la escritura. Con palos y con piedra vinieron a mí. Lo atraparon en una noche fría. Lo atraparon, venían con linternas que eran antorchas. Dice Juan, lo atraparon y lo llevaron al patio del sumo sacerdote. Allí lo llevaron para azotarlo. ¿Me está escuchando? Ahí donde Caifás, ahí lo colocaron en el pretorio y le comenzaron a dar azote. Cada herida estaba provocando perdón. Lo abofeteaban. Él estaba ahí solo. Su cuerpo estaba deshidratado. Él venía del huerto de Getsemaní, donde ni siquiera sus discípulos pudieron orar con él siquiera una hora. Eso parece que está pasando hoy en día. Él te está diciendo ora y no quieres hablar con él. Él está diciendo a la iglesia: congrégate, y no quiere congregarse. En ese patio estaba él. Siento al Espíritu de Dios aquí. Dios me dijo: predique esta palabra porque quiero cambiar corazones. ¿Alguien está dispuesto a cambiar? Al mundo se lo está llevando el resentimiento, el odio, la guerra. A la gente se le es fácil odiar, pero se le es difícil perdonar. Pero el mensaje de la cruz es: nunca odie, perdona. Eso lo hice en la cruz. Las heridas provocaron que yo perdonara. Tú no estabas ahí en el pretorio, pero
Pero tú y yo sí estábamos en él. Esa soledad de él ahí siendo azotado, 39 azotes, su espalda lacerada, y él callado como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, cayó. El que tiene toda la autoridad, el que podía orar y pasaba algo, le tocó callar. Dice el Padre: cada vez que yo permita que te hieran, quiero que calles. Ahí se manifiestan los códigos de la cruz de Jesús en una vida de un hombre. Él dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen los unos los otros. Llora con el que llora. Él se fue a la casa de Marta y de María, no solo a sanarlo, sino a llorar con ellos. Ese es el mensaje de la cruz. Son los códigos de la cruz. Lo sacaron del patio del sumo sacerdote y lo llevan donde el gobernador Pilato. Pilato era el gobernador. Pilato era el que daba la orden si soltaban a Barrabás o soltaban al Mesías. Yo creo que nosotros estábamos en la posición de Barrabás. Éramos dignos de condenación, pero alguien se puso para salvar la vida de alguien. Fue Jesús. Cuando no éramos dignos, cuando no éramos merecedores, cuando estábamos a punto de morir, Él colocó su vida por amor a nosotros. Por eso estamos en esta noche aquí alabándole y adorándole. Alguien le puede dar gloria a Dios. Y la esposa de Pilato comienza a tener sueños. Y le dice: no tengas nada que ver con ese hombre. Y Pilato dice: tú no has hecho nada. Y Pilato dice: ni a mí me respondes que tengo autoridad sobre ti. Le dice Pilato: ninguna autoridad tuviera si no hubiera venido de allá arriba. ¿Sabes qué le está diciendo? Pilato, esto estaba codificado antes de que pasara. Es fuerte que yo esté herido, pero estaba codificado. Le voy a soltar una palabra profética a esta iglesia. Levante las manos. Los procesos están codificados para llevarte a donde Dios te tiene que llevar. Por eso Dios me dijo: en los procesos solo calla, solo espera. No importa cuando uno sea, espera. Los procesos están codificados para llevarte a donde Dios te tiene que llevar. Tranquilo. Estaba codificado que las heridas tenían que venir. Génesis 3:15 dice: Él va a ser herido. Isaías dice: Él va a ser herido. Él va a ser. Estaba codificado así. Eso eran los códigos de la cruz. Las heridas son parte del plan, pero no te van a matar. Al final Dios te llevará a donde te tiene que llevar. Casa de restauración, propósito en Dios. Oye lo que te dice el Espíritu. Las heridas son parte de lo que está codificado. Es necesario que lloremos, es necesario que digamos: no entiendo nada, Padre, pero la victoria está en que las heridas no provocan más heridas. Las heridas provocan el carácter de Jesús. Nosotros provocan perdón, esperar el tiempo de Él. Hay momentos, mira, a mí me han pasado momentos, mi esposa lo va a saber hoy, donde yo me he quitado del lado de ella y me ha tocado irme a llorar en un rincón. Hay veces que los momentos son tan duros que te toca apretar la boca y irte. ¿A dónde te vas? A la presencia de Él, a llorar. Quiero dejar este mensaje aquí. Yo quiero que usted hoy
comparta este mensaje allá en su casa, por el WhatsApp, por el YouTube. Y voy a seguir predicando este mensaje. Quiero que se ponga de pie. Sé que si sigo podemos amanecer aquí. Y yo quiero que todos los hermanos que están aquí hoy pasemos. Va a pasar algo especial. Usted no se imagina lo que va a pasar, pero escúcheme. Yo veo gente aquí sanada. Yo veo milagros creativos. Quiero que todo el pueblo pase acá. Usted va a cerrar sus ojos y va a levantar sus manos.